Bueno, esta clase va a ser, digamos, un repaso, un pantallazo, no va a ser una clase en donde desmenucemos todo, sino que para eso están los otros videos y consultas. Entonces vamos a empezar con el tema de la columna simple. Esperen cómo archivo esto. Nosotros tenemos esta situación de acá. Tenemos una columna que está articulada. Está articulada debido a los arrastramientos exteriores. Es decir, como ustedes pueden ver, es una columna que está cargada con dos vigas que vienen a ella, y en dos planos ortogonales tenemos cruces de San Andrés que permiten de que esta columna se deforme de esta manera en un sentido y de esta manera en otro sentido. A ver, las posibilidades de pandeo que nosotros tenemos es que la columna se falle, digamos, por pandeo flexional según un sentido, según otro sentido, pandeo torsional, y estas últimas dos no son aplicables en los casos de secciones doblemente simétricas. Esta de pandeo local puede ocurrir en el caso de que tengamos una columna corta, es decir, una columna que sea que esté muy cargada y que tenga muy poca longitud, entonces puede llegar a abollarse o a pandearse localmente. Pero esta forma de falla, que es la de pandeo flexional, y esta, que es la de pandeo torsional, que es una forma de pandeo, digamos, esta es la clásica de Euler, que forma estas dos curvitas que están acá. Es decir, la salida del plano, la salida del plano de simetría, y la falla por una situación de curvatura. Mientras que el pandeo torsional, como ustedes pueden ver, hay una especie de alabeo de las secciones, y la falla es por esto. Bien. Lo de pandeo flexional está acá. Artículo E2. Acá está el procedimiento para calcular el pandeo flexional. Mientras que el pandeo torsional, ustedes lo van a encontrar en el apéndice al capítulo E. Acá. Es un poquito engorroso de calcular, pero nada que no se pueda obtener fácilmente. Presten atención a este factor Q que está acá. Este factor Q, ahora más adelante vamos a charlar un poquito de qué se trata. Bien, entonces para resolver una columna simple, nosotros tenemos que agarrar y considerar cuál eje va a ser el eje débil frente a la situación de pandeo, que es siempre el eje de menor inercia. Fíjense que el eje Y es el eje de menor inercia, y esta situación que ven acá va a ser la situación, la deformación que va a producir el pandeo. Si nosotros en vez de tener una cruz acá, tuviéramos, perdón, en vez de tener una cruz acá, tuviéramos dos cruces, es decir, algo que limite en el sentido Y, o en el plano IZ, la deformación de
de la columna, tendríamos que hacer el control de ambas direcciones. Como en este caso nosotros tenemos iguales longitud de pandeo, directamente vamos a controlar el eje débil de inercia, en donde el desplazamiento, esto es estabilidad 2, ¿no? Ustedes recuerdan que siempre que nosotros tenemos un desplazamiento, una deformación de cualquier tipo, ya sea de flexión o de pandeo, en un plano, las características geométricas y mecánicas que intervienen son las de un eje que está normal a ese plano. Por ejemplo, las deformaciones en el plano YZ van a ser resistidas por el eje X. Las deformaciones en el plano XZ van a ser resistidas por el eje Y. Tengan en cuenta esto que les acabo de decir, porque después, esto, si bien parece pavo de darse cuenta, cometen en los exámenes muchos errores, y es una lástima que tengan que salir mal por una cuestión de estas. Bien. Entonces, ay, perdón, este no es, este es. ¿Cómo iniciamos nuestro cálculo? Bueno, nosotros iniciamos nuestro cálculo suponiendo una esbeltez. Y acá yo les quiero marcar de que el método de cálculo y de verificación es iterativo, es decir, nosotros calculamos, tomamos un lambda al azar, por ejemplo, 120, y hacemos el cálculo y vamos a obtener una cierta sección, y con esa sección vamos a obtener un cierto radio de inercia mínimo, que es el que debe tener esa barra, y van a ver que no coincide el lambda que calculemos, esto es el parámetro de esbeltez tal cual lo habíamos visto en estabilidad 2. Es decir, es longitud de pandeo dividido radio de inercia. ¿Qué más? Sí. ¿Qué lambda es el recomendado para adoptar? ¿O No, varía según los perfiles? varía según el perfil, la carga, la situación, todo. La longitud de pandeo. Varía. No hay un número que yo te pueda decir, y bueno, inicia en tal valor, ¿no? En general nosotros vamos a tratar de buscar el lambda más alto que... En realidad cada columna tiene su lambda particular, lo que pasa es que lo desconocemos al inicio porque desconocemos también la sección. Entonces, cuando tenemos que dimensionar, nosotros tenemos que hacer un procedimiento iterativo hasta que el lambda que nosotros calculemos sea igual al lambda que nosotros adoptamos inicialmente. Digamos, sería como un bucle ahí hasta que coincidan los dos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me hablaron? ¿Me preguntaron algo? Se cortó, parece. Bueno, una vez que nosotros adoptamos un valor, calculamos este radio mínimo. Este radio mínimo es el radio mínimo que deberemos buscar en las tablas. Fíjense si nosotros vamos con un lambda de 120 a un perfil, a la serie de perfiles WT, no encontramos un perfil WT que tenga este radio mínimo de inercia. Si vamos a la columnita de el radio de inercia según el eje Y, y vamos a ver que vamos a llegar al perfil más grande que hay, y no lo encontramos. Entonces, adoptamos otro valor, así, porque no es
taxativo, nosotros vamos probando. Y en este caso adoptamos la esbeltez máxima. ¿Qué quiere decir esto? En el artículo B7, así como en tracción teníamos una limitación que era L sobre 300, perdón, que el radio, la esbeltez no debía superar 300, en este caso la esbeltez no debe superar 200 en las piezas que están comprimidas. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es cambiar la serie. Vamos a ir a buscar un IPB. El IPB es un perfil que fue ideado, digamos, y diseñado precisamente para ser usado como pilares, es decir, como columna. Y tiene la particularidad de que aproximadamente las dos inercias son parecidas. La inercia en el eje X y en el eje Y. Y bueno, y seguimos adoptando este valor de 200. Recién les decía que prestaran atención al tema del Q, ese factorcito Q. Cuando nosotros tenemos una sección compacta, ¿recuerdan lo que era una sección compacta? Una sección no compacta y una sección que tenía elementos esbeltos. Cuando nosotros estamos calculando secciones compactas, significa que esta situación de acá, no ocurre. ¿Sí? El pandeo local no ocurre. Entonces, por lo general nuestras secciones laminadas están diseñadas para ser compactas, tienen relaciones entre anchos de ala, altos de alma y el espesor de esos elementos para que en las distintas situaciones en las que se puede poner ese perfil, digamos, flexión, torsión, pandeo, etcétera, resulta una sección compacta. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una sección compacta, Q es igual a 1. ¿Qué variante hay? Si nosotros, primero les quiero decir que nosotros en general trabajamos con secciones compactas en metálica y madera. Es decir, el cálculo de secciones no compactas y con elementos esbeltos lo damos en construcciones metálicas grandes. Pero puede pasar en algunos angulares, en la serie de angulares, que tengamos una sección que no sea compacta, en donde el procedimiento que está en el artículo E2 se modifica introduciendo este factor Q. El procedimiento es sencillo, está acá en este capítulo, en donde nos dice que la carga nominal es una cierta tensión crítica, que es la que produce el pandeo, multiplicado por el área. Esto es fórmula tensión es igual a carga dividido área. Bien sencillito. Ahora, ¿cómo determinamos este valor de acá, que es la tensión crítica? La determinamos según dos fórmulas, esta que está acá y esta que está acá. Esperen un ratito que busco a dónde está el grafiquito de... Sí, es este. Bien. Si nosotros comparamos tensión crítica versus esbeltez adimensional, esbeltez adimensional es este parámetro que calculamos acá, que no es otra cosa que la esbeltez. Solamente que está afectado de esta raíz que independiza del material que estemos usando. Vamos a suponer, a ver cómo les puedo ejemplificar esto. Vamos a suponer que en vez de utilizar un acero F24, utilizamos un acero de tipo F36.
esta fórmula sigue siendo válida. En cambio, si nosotros trabajáramos directamente con la esbeltez, deberíamos tener en cuenta en estas dos fórmulas, en esta y en esta, deberíamos tener en cuenta el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Entonces, bueno, este factor de esbeltez adimensional es fácil de calcular, esto que está acá es el lambda que adoptamos, ¿no? K por L sobre R dividido pi por la raíz de la tensión de fluencia dividido E. Si nosotros comparamos el comportamiento de distintas columnas, es como que hay dos partes. Una parte corresponde a un pandeo elástico, y si ustedes se fijan, esta parte, si nosotros la continuáramos para acá, es una hipérbola, la hipérbola de Euler. Esto que está acá. Y esta fórmula es la hipérbola de Euler. Solamente tiene este coeficiente de 0,877, que está puesto por cuestiones de seguridad y también de los resultados que han tenido las columnas reales versus las columnas ideales de Euler. Es decir, tenemos una zona de pandeo elástico. Y para lambda C menores, tenemos una situación de inelasticidad, que ustedes vieron ahí con el ingeniero Sabini, el tema de Engeser, toda lo que es la teoría de Engeser, y cómo funciona una columna cuando está en una situación de inelasticidad. Para esta sección de la curva, tenemos esta fórmula que está acá. Y obviamente, si nosotros cuanto más nos aproximamos al origen, estaremos en la tensión de fluencia, digamos. Vamos a suponer que tenemos una columna que tiene poca altura, digamos, una pequeña columna, una columna petiza, digamos, y esa columna no va a pandear. Piénsenlo desde un modo de vista, de un punto de vista intuitivo, digamos, no va a pandear, sino que va a fallar por plastificación. Es decir, a medida que le vayamos poniendo carga, se va a ir plastificando y va a fallar por plastificación. Todas sus fibras van a alcanzar la tensión de fluencia acá. Entonces, a ver, ¿a dónde estamos? Acá tenemos esas dos formulitas separadas, si para los casos en que la esbeltez dimensional sea menor a 1,5 o mayor a 1,5. Entonces, obtenida la tensión crítica, vamos acá, la reemplazamos acá, y podemos obtener, ya sea despejando AG, que es el área bruta, o vamos a suponer que estamos verificando un perfil, ponemos acá en la fórmula el área bruta que tiene esa columna, o esa sección. A ver, ¿qué más seguía? Acá. Bueno, acá viene la verificación, porque, a ver, todo esto tiene que ver con un predimensionamiento. Esto que hicimos hasta ahora fue predimensionar la sección. Es decir, nosotros una vez que obtenemos el AG necesario, vamos a la tabla y encontramos un AG por acá, que es el que cumple. Entonces, a ese perfil debemos verificarlo. Lo primero que debemos hacer es verificar su compacidad. En este caso, yo lo puse así por cuestiones didácticas, es decir, nosotros ya sabemos de que esa sección es compacta por el hecho de que es una sección laminada. Pero bueno, se hace la verificación de la compacidad del área y la compacidad del alma. Si ambas no superan los límites de los casos 4 y 12, la sección es compacta. Luego se calcula la resistencia de diseño, es decir,
se calcula la esbeltez real que tenemos. Fíjense que nosotros adoptamos 120 y la esbeltez de la pieza que nosotros elegimos, de la sección que nosotros elegimos, es 181,6. Es decir, está bastante distante de lo que era nuestra sección. Ustedes me dicen, ¿y por qué no iteró acá? Y por qué no hay posibilidad de iterar. Es decir, si nosotros iteramos, nos vamos a una sección o que no verifica, o que es todavía más, está más sobredimensionada, digamos. Entonces, bueno, se calcula el lambda I, se calcula la esbeltez adimensional, se calcula la tensión crítica. Fíjense que nosotros, no recuerdo con qué trabajamos. Ah, sí, trabajamos en el pandeo elástico, en la zona elástica. Entonces, calculamos la tensión crítica mediante la fórmula de pandeo elástico y obtenemos esta tensión que está acá, que multiplicada por el área del perfil nos da una cierta resistencia de diseño. Que fíjense, prácticamente tenemos un 90 y pico % de sobredimensionamiento. ¿Esto qué quiere decir? A ver, que la sección que nosotros elegimos ¿va a resistir la carga? Sí, va a resistir la carga. ¿Está bien dimensionada? No, no está bien dimensionada porque es como que ustedes compren 1 kilo de tomate y tiren la mitad. Más o menos. Compren 20 tomates y tiren 9. Está desperdiciado el material, entonces quiere decir que para esta altura y para esta carga, esta forma de resolverlo no es la más conveniente. Acá hay una salvedad que no la hice el año pasado, que es que yo cuando empecé a explicarles esto, les dije que se debía calcular el pandeo torsional también. Pero la verdad es que nunca se calcula el pandeo torsional porque digamos, los parámetros para secciones simples, simétricas, el pandeo torsional no es determinante. El pandeo flexional, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, es el determinante. Digamos, si por caso, además de la carga, tuviera alguna torsión o algo que la columna exteriormente pudiera ser considerada como torsionada, habría que hacer esa verificación. Muy bien. ¿Se entendió Profe, todo? Sí, decimos. una consulta. Sí. ¿Para todos los perfiles hay que hacer la verificación de la sección compacta o solo para ciertos perfiles? Porque había dicho que en algunos no podía verificar, que casi siempre verificaba la sección compacta. Claro, hay algunos angulares, secciones angulares, que no son compactas, son laminadas, pero no son compactas. Lo que te quiero decir es que, en general, todas las secciones que son laminadas son compactas. No, digamos, los doble T, toda la serie es compacta, los C, toda la serie es compacta, perdón, los U, PNU, qué sé yo, las diferentes variantes que hay en cuanto a perfiles doble T son todos compactos, y los angulares, hay una zona de los angulares más chicos que no son compactos. Entonces, cuando trabajen con perfiles angulares, hagan el control. Obviamente no van a ser los casos 4 y 12, porque los casos 4 y 12 corresponden a perfiles doble T. Si ustedes van a la tabla B51, van a encontrar de que van al caso 4, y uno de los casos es una columna
O sea, uno se da cuenta que una columna está el perfil doble T y dice a compresión, digamos. ¿Mm? Sí, gracias, profe. Digamos, a ver, si en el examen, estoy hablando de examen final, ¿no? En el examen, vos no haces ninguna mención a la compacidad, digamos que tu examen va a tener una manchita. ¿Mm? Va a estar ahí, vamos a estar obligados a charlar después. En cambio, si vos decís, por tratarse de un perfil laminado, es compacto, Q igual a 1, listo. Nosotros interpretamos de que entendiste esto de acá. Igual te podemos preguntar, ¿eh? Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esto está claro? Es bastante sencillo esto. ¿Mm? Puede perder un poco el tema de las iteraciones, es decir, de que uno tenga que adoptar un lambda. Fíjense, el lambda que nosotros adoptamos era de 200 y terminamos adoptando, o sea, por cálculo, teniendo un lambda de 180. ¿Mm? Pero no hay otra posibilidad, es decir, si nosotros nos vamos a un perfil más chico, o no verifica, o es mayor a 200, y si nos vamos a un perfil más grande, el sobredimensionamiento es aún mayor. Profe, ¿otra solución podría ser colocar otra cruz en el medio de la columna o no? ¿En qué sentido? ¿En qué, digamos, en qué plano? En los dos, o o en el más débil, como usted explicó al comienzo, si tendría que otra cruz. Y puede ser, sí, puede ser. Ahí podría uno probar, digamos, arrastrar a la mitad. Pero, digamos, cuando uno hace este tipo de cálculos, así es una pieza sencilla y, y obtiene estos valores de sobredimensionamiento, quiere decir de que esa pieza así tal cual está no es la correcta, digamos. A ver, déjame pensar un poquito. ¿Qué pasaría si yo disminuyo esto a la mitad? Esto sería la mitad. Esto sería aproximadamente la mitad. Eh, bueno, acá me pierdo. Aumentaría la tensión crítica. Y capaz podrías obtener algo más económico, arriostrando a la mitad, digamos. Arriostrarías, digamos, a ver, Sí, siempre será. en este sentido, ¿no? A ver, en este sentido, en el plano XZ, Claro, sí. para evitar de que esto... Pero cuando vos arriostrás en este sentido, ya te vas a ver obligado a calcular también el sentido X, esta deformación de aquí. ¿Alguna otra? Bien, pasemos rápidamente a el tema de la columna compuesta, que es un poquito más difícil. Bien, ustedes saben lo que es una columna compuesta, es decir, se arma una columna con perfiles y con un arriostramiento interno. Y el CIRSOT reconoce, a ver, espérenme un ratito, digamos, da tipologías aquí. ¿Mm? Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos una columna y le agregamos platabandas, tenemos grupo 1, ya sea platabandas abulonadas o remachadas, como aparecen acá, o un refuerzo soldado. Las de grupo 2 son
generalmente las barras de reticulado de cerchas se hacen con esta sección que está acá. Estas son con refuerzo de plancha continua, y estos son con celosías, es decir, con un arriostramiento en diagonal, y esto es con arriostramiento horizontal, las del grupo 5. Las del grupo 4, digamos, todas estas, la 1, la 2, la 3 y la 4, tienen en el capítulo E su forma de resolución. Luego, en el apéndice al capítulo E, hay un procedimiento alternativo, y es un poquito más exacto, para resolver columnas de grupo 4 y columnas de grupo 5. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con esta tipología, la tipología de grupo 5, vamos a regirnos por lo que dice el apéndice al capítulo E. Esto que está acá. Apéndice. Avanzamos esta parte. Fíjense, acá tenemos barras armadas sometidas a convencional. Sí. Y ahí están las armadas de grupo 4 y luego las barras armadas de grupo 5. Vamos así, aquí. Esto estaría en la 9ª página del reglamento. Perdón, del apéndice. Bien. ¿Cómo trabajamos ahora en el caso de una columna armada? Tenemos que controlar lo que se llama el eje material y lo que se llama el eje inmaterial. El eje material es aquel que, unido digamos, forma un plano junto con el eje de la pieza, el eje Z, forma un plano que en toda la longitud de la pieza está en contacto continuo con alguna parte o con las partes constitutivas de la sección. Mientras que el eje inmaterial, ideal o no material, también hay distintas formas de llamarlo, no toca ninguna pieza en alguna parte de la sección si yo formo un plano con el eje de la pieza. Es decir, el plano IZ, hay puntos en los cuales no toca ninguna parte de la sección, y hay partes en donde se encuentra con esto que está acá, que son nuestras presillas o arriostramientos internos. Acá tenemos que distinguir, bueno, este es el eje X material principal, el eje Y inmaterial principal, y el eje 1,1, que es el eje, generalmente se le llama así, el eje propio. La sección tiene una separación H acá, y bueno, la forma de calcular es la siguiente. Para el predimensionamiento, la forma de resolver es exactamente como si fuera un eje material. Fíjense que nosotros vamos a ir al apéndice, a ver, un poquito más atrás. Fíjense, cuando la barra tiene, esto está acá, ¿no? A donde empieza el método de cálculo. Cuando la barra armada tiene un eje material, la resistencia de diseño para ese eje, para el pandeo alrededor de ese eje, se obtiene según las especificaciones en E2 y E3. E2 y E3 es lo del eje material, digamos, lo que vimos recién de una columna simple. Es decir, se lo trata como una columna simple, lo cual tiene cierta lógica, porque fíjense una cosa. Ustedes imagínense esta separación que figura acá, el eje XX, que tiene una cierta inercia. Si yo abro o cierro esos perfiles, ¿qué inercia va a tener esa sección? Va a tener la misma inercia. Es decir, vamos a suponer que yo estoy hablando del eje X, ¿no? Separo un poco más los perfiles,
a los efectos del eje XX, no cambia la inercia. Al no cambiar la inercia, tampoco cambia el radio de inercia. Es decir, da lo mismo que se trabaje con una separación u otra. ¿Mm? Entonces, el predimensionamiento lo hacemos de la misma manera que se hizo el cálculo para una viga simple. Es decir, adoptamos un valor que sea menor a 200, calculamos, ahora presten atención porque ahora tienen que diferenciar, antes no lo diferenciaban porque ya sabíamos que el eje mínimo era el eje Y. En este caso no sabemos. Entonces, para no confundirnos, tenemos que trabajar con los subíndices X. Entonces trabajamos con la longitud de pandeo en X, con la esbeltez en X que acabamos de adoptar acá, y todos los parámetros que obtengamos van a ser sub X. Bien, el procedimiento es el mismo, solamente que despejamos un área y esa área la dividimos por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos perfiles. Entonces, con este valor de 21,25 vamos a la tabla y buscamos un perfil que satisfaga esta condición. Luego lo verificamos. Esto, a ver, no se olviden de hacer la verificación. ¿Por qué les digo esto? Porque el solo hecho de adoptar una sección mayor no les garantiza de que la columna esté en buenas condiciones, o sea que verifique. No lo garantiza porque depende del área, pero también depende de la inercia. Entonces, entramos a la tabla con el área y podemos ir a buscar la inercia también. Digamos, tener los dos parámetros y elegir un perfil en función del radio que teníamos acá, y del área que obtuvimos acá. Son parámetros de mínima para la situación que elegimos. Acá está nuevamente la compacidad. Acá la compacidad se mide de la misma manera que se medía en una columna simple. ¿Por qué? Porque si un cordón, perdón, a esto que está acá, se le llama barra y cordón en este caso. ¿Qué es barra y qué es cordón? Barra es el perfil que la forma. Y el cordón es, si yo después esto lo simbolizo según un eje baricéntrico, eso va a ser el cordón. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, esta sección tiene 2 barras y 2 cordones. 2 barras y 2 cordones. Pero si esto yo lo reemplazara por 4 perfiles angulares, así, tendríamos 2 barras, perdón, 2 cordones, y cada cordón estaría compuesto por 2 barras. Después van a ver que esto tiene una parte ahí en el cálculo que tienen que diferenciarlo y por lo general lleva a confusión. Bien, se calcula la resistencia de Profe, diseño. Perdón. perdón. ¿Por qué en la verificación de la compacidad, en el caso anterior de la columna simple, en la compacidad del ala dividió por 2 y en este caso no? Sí, porque la fórmula, si vos te fijas en la tabla B51, cuando vos estás trabajando con perfiles doble-T, la situación que puede pandear, a ver cómo te lo explico, es bastante complicado de explicarlo. El alma hace que el ala, en la unión del ala y el alma,
haya como un apoyo. ¿Mm? Entonces, el ancho, el elemento placa, ojo, esto tiene que ver con un tema que es el pandeo de placas, es decir, el abollamiento. Esto es un tema que se da en construcciones metálicas grandes. Entonces, explicárselo de manera sencilla a ustedes, a mí me resulta un tanto difícil. Deberíamos ver un poquito de lo que es abollamiento. Pero bueno, si vos te fijas, digamos, una respuesta sencilla para vos sería que si vos te vas a la tabla B5.1, te marca que para los perfiles doble-T, el parámetro que vos tenés que tomar es BF sobre 2 dividido el espesor. Ahora, ¿por qué hay esa diferencia? Porque la placa que es susceptible de pandear o de abollar es la mitad del ala. El alma hace como si fuera un apoyo. A ver, es como que en el grafiquito que te mostraba antes, en este, digamos, vos acá tenés una situación de curvatura, ¿no? Pero si vos pones dos cruces, esto no se va a curvar así, sino que se va a curvar de otra manera. Se va a curvar así, como si fuera una S, o una S invertida, según como lo mire vos. ¿Mm? Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, un perfil U, este elemento placa que está acá es el que se va a abollar. Cuando vos tenés un perfil doble T, se va a abollar este por un lado y este por otro. Digamos, las alas se van a abollar de manera distinta. Les repito, es bastante complicado explicarlo sin los conocimientos de metálica grande, digamos. Pero esa es la razón, digamos. Pero de todos modos, Gracias. sí. Una consulta, Noel. Cuando termina nomás. No, ya terminé. No me quedó bien claro, sería cómo se lo formaba el cordón, porque me perdí cuando se dividía, por ejemplo. Ahora vamos a había volver sobre el tema. Ahora vamos a volver cuando vayamos a la parte del eje inmaterial. Pero bueno, a ver, fíjense una cosita. Nosotros habíamos adoptado un lambda de 105. Ahí nuevamente les quiero decir, es mentiroso eso, porque yo hice varias iteraciones y a los efectos de presentar el práctico, elegí 105 para que luego me diera 104,7, que es prácticamente lo mismo. Pero si ustedes lo tienen que hacer, tienen que empezar a hacer una cosa iterativa. Hasta les diría, es conveniente hacer una macro en Excel para que haga la iteración según el eje material, de manera de obtener una coincidencia en los lambdas, o una aproximación muy cercana. Pero fíjense que nosotros llegamos a que lo que supusimos al comienzo aproximadamente está bien, digamos. Y luego, una vez teniendo este valor, calculamos la esbeltez adimensional, la tensión crítica y la carga de diseño, que es un tanto mayor que la carga última. Entonces, con eso nosotros, ¿qué podemos decir? Que los perfiles que habíamos adoptado acá, los 160, estos acá, están correctos. Están correctos. Es decir, van a resistir según el eje material. Según el eje libre, vamos a tener que hacer una serie de calculitos, y la teoría digamos, diverge un poquito de lo que vimos hasta ahora. Para eso voy a ir al reglamento. Voy a ir al reglamento, a donde está la parte de grupo 5. Bien. Fíjense lo siguiente. Este concepto es un tanto difícil de comprender.
nosotros tenemos una carga exterior, pero por el hecho de que esta es una barra armada, se produce un cierto momento, y si existe un momento, también existe un corte. ¿Mm? También existe un esfuerzo de corte. Es decir, que cada una de nuestras barras va a estar sometida a compresión y flexión. Fíjense una cosita, ahí vamos a la pregunta que me hacía recién Jonathan, creo. Acerca de qué era lo que era barra y qué era cordón. Fíjense una cosita. Dice, bueno, acá está exactamente al revés de lo que les expliqué. Nosotros, si tenemos una carga, a ver, voy a buscar un gráfico para ayudarme a explicarles esto. Está acá. Sí. Bueno, este es uno de los gráficos. Y el otro de los gráficos creo que está acá. A ver. Esto es de metálica grande, no se voleen, es solamente para mostrarle un gráfico. Fíjense, nosotros tenemos una columna armada que está con una carga centrada, y esa carga produce esta situación de pandeo así. Ahora, esa carga nosotros la podemos dividir en dos partes. Una que está de este lado y otra que está de este lado. ¿Sí? Eso queda claro. Nosotros tenemos dos perfiles, por lo tanto, esta carga la pasamos del baricentro acá a el baricentro acá. ¿Sí? Eso es sencillo. Y eso es lo que está formulado acá. Nosotros tenemos que hallar esto que estamos calculando acá, P1, MU1 y B1, son las cargas requeridas o las solicitaciones que tiene un cordón. Un cordón o un perfil. Entonces, si nosotros a la carga total la dividimos por el número de barras que tiene la columna, vamos a suponer, si nosotros estamos trabajando con 4 angulares, así, N va a ser 4. Y si estamos trabajando con los perfiles normales U, N va a ser 2. ¿Lo entienden bien esto? PU sobre N va a ser la carga que hay sobre cada una de los perfilitos que compongan la sección. Ahora, hay un momento, MS, que se calcula según esto, que tiene intrínseco acá una deformación inicial. Esta deformación inicial es porque nosotros estamos trabajando con columnas reales. Es decir, la carga no es centrada, la barra no es recta, no es perfectamente recta, las articulaciones, digamos, los apoyos no son ideales, son reales, las articulaciones no son perfectas. Entonces, todo eso influye en la teoría de Euler, que fue el que ideó todo esto, digamos, o le puso fórmula a todo esto. Entonces, para trabajar con barras reales, ¿qué es lo que hacemos? Se hizo una serie de ensayos y se determinó un cierto valor de una excentricidad, como que la carga está ligeramente fuera
del centro de gravedad. Y luego, este valor ms que está acá, fíjense que es un momento que es la carga por la excentricidad, y está dividido por este factor que es cuánto se aleja la carga última de la carga de Euler. Este P sub cm, si ustedes se fijan acá, es una carga de Euler para una esbeltez modificada. Nosotros acá estamos trabajando con una columna armada, es decir, que nosotros vamos a tener una esbeltez que vamos a llamar teórica o de la columna armada actuando como una unidad, como dice ahí, que es el lambda sub 0, que es agarrar y calcular la inercia según el eje Y, y según esa inercia obtener, digamos, la esbeltez que le corresponda. Pero eso no es correcto, porque nosotros, además, le estamos poniendo presillas a esa barra que impiden su deformación. Fíjense el grafiquito que yo les mostraba recién acá. Esto, cuando se deforme de esta manera, las barritas se van a deformar de esta manera, así como si fuera un acordeón, o algo sinusoidal. Y si yo aíslo un semicuadro, es decir, agarro de acá y recorto esto, voy a obtener este gráfico de deformación que está acá. Entonces, por el hecho de que nosotros tenemos otras piezas que restringen la deformación, vamos a tener que sumar geométricamente la esbeltez teórica con la esbeltez local que tengo. Es decir, cada cuánto yo le impongo un arriostramiento a esa barra longitudinal, que eso es lo que ustedes vieron acá. Si yo pongo una presilla acá, una presilla acá, una presilla acá, esto se va a deformar así. Si yo le pusiera, además de esa intermedia, otras presillas, estas onditas van a ser mucho más pequeñas y la longitud de pandeo de esta barra va a ser mucho menor. El tema acá es que nosotros tenemos que resolver esto de abajo hacia arriba, es decir, nosotros tenemos que empezar por acá, luego calcular esto, luego calcular esto, luego calcular esto, y finalmente vamos a llegar a esto que está acá. Y estas son las solicitaciones que vamos a tener que satisfacer con uno de los perfiles, no con los dos. Fíjense, recuerden que nosotros agarrábamos y calculábamos cuánto se va a cargar por la carga, entre comillas, centrada, y luego dividimos ese momento por la deformación esta de 0 que estaba acá, dividimos el momento por el número de barras que compone un cordón. Es decir, si nosotros consideramos esa H y esa H que está ahí, digamos, tenemos a los lados una línea y del otro lado del centro de gravedad otra línea, esto se va a dividir por 1. Y dividido por H, H es la separación entre barras. Eso es lo que les mostraba que está acá. H es esta separación que hay entre los dos ejes 1, 1. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar con
¿Tienen alguna pregunta? Yo entiendo que esto fue bastante confuso. Tienen que leer teoría, tienen que mirar la ejercitación y luego volver a mirar esto del reglamento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O tienen muchas preguntas hasta acá? Sí, profe, yo le pregunto algo. Sí. Usted dijo que la columna del grupo 5 se calcula con el apéndice, Sí. que es un método alternativo. ¿Por qué llama método alternativo? O sea, No, cambia es un método alternativo para las columnas de grupo 4, en lo que está en el apéndice. Porque en el capítulo E, vos tenés para resolver de grupo 1, de grupo 2, de grupo 3 y de grupo 4. Y luego, en el apéndice, tenés para resolver de grupo 4, un método alternativo, y las de grupo 5. ¿Me Claro, la expliqué? pregunta sería, ¿qué cambia entre el apéndice, el grupo alternativo y la norma? O sea, que la parte del capítulo que no sea apéndice. Y cuando el reglamento te da dos cosas, te conviene hacer las dos, digamos. Claro. Es que no te dan... la razón fundamental, ¿sabes cuál es? Que este reglamento está basado en las normas americanas. Y nosotros teníamos un procedimiento muy internalizado, además de una tipología. La tipología de presillas no existe en el mundo como tal. Es decir, ese es un invento argentino, digamos, que luego se expandió hacia otros lados, pero por ejemplo, en Estados Unidos no se suelen usar columnas de grupo 5. Y nosotros, al tener una forma y un pensamiento para resolver las columnas de grupo 5, también teníamos del grupo 4. Entonces, cuando hicieron el reglamento, dijeron, bueno, vamos a poner las de las normas americanas en el capítulo, y en el apéndice vamos a meter el grupo 5 y lo que nosotros hacíamos con las de grupo 4. Digamos, cómo las analizábamos. Esa es la diferencia. Claro. Bueno, entonces cuando resuelvo, le aplico las dos. O sea, es indistinto. No, digamos, a ver, cuando tenés que resolverlo, mi recomendación es que hagas cuando estoy hablando para la vida profesional, no para el examen. Claro. Para el examen vas a ver de que la forma que está en el apéndice es la forma más sencilla de hacerlo y es la más real, digamos. Buenísimo. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Entienden qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos hallando una carga PU1 que está cargada, en este caso, sobre uno de los perfiles. Nosotros tenemos dos perfiles U, así, y estamos hallando esa carga. A su Profe, vez... ¿el N1 sería 1 en nuestro caso que estamos analizando? Sí, exacto. Ok. Exacto. Acá hay un error de nomenclatura en la norma, porque sería mucho más claro que te digan número de cordones o número de barras. No, bueno, si es el número de barra, está bien. Número de barra de la columna armada, porque por ejemplo, si vos tuvieras una columna cuadrada con angulares, n es igual a 4. Pero un cordón estaría formado por dos angulares. ¿Me explico? Si nosotros lo conceptualizamos a esto así, como está acá dibujado acá, con una línea, nosotros acá tendríamos un angular y otro angular, pero acá seguiríamos teniendo una línea. Entonces, N1
sería igual a 2. Se entiende, Profe, profe, gracias. profe, ¿podría Profe, repetir, por ¿podría favor? ser algo así como la cantidad de barras a un lado del Exacto, eje libre? exacto, exacto. Que es básicamente, digamos, vos estás agarrando el momento ese por la excentricidad inevitable y lo dividís por el número de barras que hay a un lado. ¿Por qué? Porque vos vas a tener una carga debido a la compresión y una carga de compresión debido a un momento. Vos fijate que, a ver, espérenme un ratito que voy a buscar el dibujito que está un poquito más adelante en la norma. Acá. Fíjense, nosotros tenemos esta situación así. Dos barras o dos cordones y un cierto momento. Cuando nosotros trasladamos esta carga que está acá en el baricentro de la sección a las barras o a los cordones, acá vamos a tener P1 sobre 2, PU sobre 2, digamos, uno va para un lado, uno va para el otro, y el momento este momento MS va a sobrecargar este cordón de acá y va a descargar este cordón que está acá. ¿Lo ven claramente? ¿Sí? Sí, se ve, profe. Bueno, además por el efecto de que existe un momento, va a existir un corte. ¿Cómo se divide este corte? Como BU1 dividido 2 a cada lado. Estas son las fórmulas que ahora vamos a ver más adelante. ¿Se entendió esto de acá? Sí, profe. Ahora, Profe, epa, entonces, sí, entonces Gonzalo. podría ser como que N1 es siempre la mitad de N o sea, casos en el que no. Es que sí, Ah, es que bien. sí. Porque, a ver, puede haber otros casos en los cuales vos tengas una serie de barras que conformen un cordón. Digamos, ya es una tipología muy rebuscada, pero existe. Dale, Es dale. decir, vamos a suponer que vos un cordón, en vez de formarlo, a ver, ¿cómo qué te puedo decir? En vez de formarlo con un perfil U, lo formás con un perfil U, un doble T y otro U. ¿Me explico? Y del otro lado de la simetría vas a tener otro U, un doble T y otro U así. ¿Se entiende? Sí, 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 Pues entendido. son formas rebuscadas, pero existen. Había en el reglamento anterior, había una serie de secciones que, que eran, o a veces eran dos U puestos, en vez de tener así como tenemos nosotros, así, era una sección más extendida y un U acá y otro U acá. Y estaba todo unido con una presilla. Digamos, puede dar, digamos, pero a veces me parece que es un poco rebuscado, digamos. Bueno, esperen porque tenemos que avanzar. Ahora ya vamos a volver sobre esto que está acá. ¿eh? Ya vamos a volver sobre el corte y sobre BU. Con respecto al práctico, nosotros tenemos que, llegados a ese punto, tenemos que elegir ciertas cosas, porque yo les dije acá, nosotros tenemos que iniciar nuestro cálculo de abajo para arriba. Y acá vamos a obtener estas que son solicitaciones requeridas, es decir, esfuerzos requeridos sobre cada una de las barras. Eh, lambda 1, como marca acá, es A sobre RI. A sobre RI. A es la distancia que hay entre ejes de presillas. Y R1 es el radio de giro mínimo de la barra, que en este caso va a ser R sub Y. Y A va a ser, esperen un ratito,
Bueno, esto es A sobre 2. Acá tenemos más, fíjense. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se entiende, vieron que les mostré este gráfico acá, que esto se va a deformar de esta manera, al fallar. ¿Mm? Entonces, lo que se hace es hallar la situación de pandeo con respecto a un semicuadro. ¿Mm? Para hallar la distancia A, nosotros nos vamos a agarrar de algunas cositas. Una es una recomendación que no la van a encontrar en el CIRSO que estamos usando nosotros, sino que es una recomendación que estaba en el CIRSO en la década de los 80, que decía que la esbeltez local, el lambda 1, debía ser menor a 50. ¿Mm? De ahí nosotros podemos obtener la separación máxima entre presillas que vamos a tener que respetar. Después hay otra cosa que en el artículo que está acá, que hay una parte, ni bien terminamos la parte de cálculo, hay una parte que es prescripciones constructivas o algo así es, en donde nos dice que el número de campos debe ser un número entero, ¿m? Y el número de campos tiene que ser como mínimo 3. Es decir, nosotros no podemos subdividir una columna armada en 2, ¿sí? Ponerle una presilla en el medio. No es válido, digamos. Como mínimo tenemos que tener la cabeza, en el primer tercio una presilla, en el segundo tercio otra presilla y el pie de la columna. ¿Mm? Y obviamente tiene que ser un número entero, porque si no es un número entero, vamos a tener una parte que va a estar sobrecargada y otra parte que va a estar descargada, digamos. Y después hay, en este lugar del reglamento, se establece de que la esbeltez local tiene que ser menor que la esbeltez global. ¿Por qué? Porque las presillas, al ser una pieza auxiliar, pueden llegar a ser más débiles que el cordón en sí. Entonces, la normativa, ¿qué es lo que hace? Se pone del lado de la seguridad y dice, bueno, vamos a darle mayor rigidez a las presillas, de manera que la rotura, si se produzca en el cordón. ¿Mm? Bueno, de esta manera se adopta la separación de presillas y se calcula el número de campos. Después tenemos el tema de la extensión, que es esta separación que está acá, H, entre centros de gravedad de las barras. Hay una fórmula, que es esta fórmula que está acá. Yo no me acuerdo si en el zip que les pasé a ustedes está la deducción de esta fórmula. Pero esta fórmula parte de considerar que la esbeltez teórica en X es igual a la esbeltez teórica en Y. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos, o sea que ya el eje material lo tenemos verificado. Entonces, buscamos que el eje inmaterial tenga aproximadamente la misma esbeltez, de manera de que la carga que yo calculé para el eje material sea aproximadamente igual a la del eje inmaterial. ¿Mm? Por favor, háganme saber si no les pasé la deducción de esta fórmula. Es una fórmula súper sencilla de deducir. Si no se las paso, se las pongo en el aula. ¿Mm? Ahí se hace el cálculo de la separación, y aquí se calcula la inercia teórica y el radio de inercia teórico. Y acá empieza lo que les decía antes, digamos. Esto de acá, calcular este valor de acá, calcular este valor de acá. Ah, hay otra cosita
que debemos adoptar, que es este factor θ. Y por lo general, es más, no es por lo general, el reglamento lo dice, que θ, lo dice en otras palabras, pero θ debe ser, para las columnas armadas de grupo 5, debe ser igual a 1. Es decir, que esta desigualdad se debe cumplir. Y fíjense que esto es redundar sobre lo mismo. Es una relación entre el número de planos de presillas por la inercia propia de las presillas dividida la separación de los perfiles. Es decir, lo que está haciendo acá, ustedes imagínense que tengamos una presilla súper rígida, una inercia alta, y que los cordones estén prácticamente juntos. Esa presilla va a estar poco solicitada por el hecho de que están muy juntos los perfiles, y además va a tener una rigidez muy grande para la solicitación que tiene. Si esa situación es mayor que 10 veces la inercia según el eje 1,1, es decir, la inercia local dividido la luz de pandeo que tiene esa barrita, esa barrita que estamos calculando, quiere decir que las presillas son mucho más rígidas que los cordones. Por lo tanto, θ es igual a 1. Si no fuera así, hay que calcular esto que está acá, y va a ser un valor menor que 1, y va a terminar impactando acá. Es decir, cuando calculemos la esbeltez modificada, vamos a tener que mayorar la esbeltez local por un factor, dividiendo por un factor menor a 1. Esa era la otra adopción, entre comillas, pero fíjense, les muestro acá, esperen que avance un poquito, en las especificaciones particulares y constructivas, miren, para el grupo 4 lo dice directamente acá, esta relación debe cumplirse, y también para las de grupo 5. No sé dónde está, pero por ahí estaba. Digamos, lo que por ahí aparezca para el grupo 4 y ustedes lo quieran aplicar para el grupo 5, no está mal. No está mal que lo hagan. Entonces, θ igual a 1. Acá se nos va este factor acá. Este factor acá lo acabamos de calcular, que es la esbeltez teórica. Lo acabamos de calcular acá. Una vez que nosotros tenemos la inercia, podemos calcular el radio de inercia teórico, por lo tanto, podemos calcular la esbeltez teórica de la columna. Y la esbeltez modificada es una composición geométrica entre la esbeltez teórica y la esbeltez local. Fíjense que es esto que está acá. Y nos da que lambda modificado, que es, digamos, entre comillas, la esbeltez de la columna en el sentido libre, o en el sentido del eje inmaterial, nos da 100. Fíjense que nosotros habíamos estado en un valor de 104. Entonces, estamos prácticamente en el mismo orden. Luego, para esta esbeltez modificada, calcula la carga de Euler, y para esta carga de Euler calcula el valor del momento de segundo orden, este ms que está acá. Fíjense que es un momento de segundo orden porque es una carga por una excentricidad que no existe en realidad. La carga está, no es que nosotros tenemos la carga excéntrica, sino que la carga está centrada y la barra está deformada. Y a medida que la vamos cargando se va deformando más, y por lo tanto va incrementando
este momento ms. Y luego está este corte ideal, que es este factor beta 1 multiplicado por PU. Bien, una vez que nosotros tenemos esos parámetros, podemos calcular los requerimientos, es decir, tenemos la carga normal requerida, y esta carga normal requerida va a ser lo que a compresión solicite uno de los cordones entre dos presillas. Entonces, la verificación a la compresión se hace según lo vimos antes para la columna simple, pero para un perfil y para este lambda sub C1, que es la esbeltez local que tiene. ¿Se entiende? Aprox, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Luego, vamos a tener un momento flector y un esfuerzo de corte. Esas verificaciones vamos a tener que hacerlas y ahora en este momento yo lo voy a pasar. Es decir, yo les debería explicar cosas que ustedes todavía no, o si lo vieron en teoría, pero no tiene sentido porque es una verificación a flexión. Es lo mismo que a ustedes le digan, la columna tiene un MU de 1,04 kN, a que le digan, la viga tiene un MU de 1,04 kN. Es exactamente lo mismo, es decir, ustedes tienen que hacer verificaciones a plastificación, que es lo que está acá, a pandeo lateral torsional, a pandeo local no, porque ya verificamos que era compacta, y la verificación al corte. Esto lo van a comprender completamente cuando vean la parte de flexión, pero es como que ustedes deben considerar al calcular que tienen una pieza que está flexo comprimida o comprimida con flexión, con una carga PU, un momento MU y un corte V sub U. Cuando nosotros tenemos una situación de flexo-compresión, hay que ir al capítulo H del reglamento, aplicarlo, y que esta desigualdad que está acá se satisfaga. A colación, lo que alguno de ustedes me preguntaba recién. En el capítulo H está esta fórmula, y en el apéndice al capítulo H hay un procedimiento alternativo. Cuando a mí profesionalmente me toca hacer una verificación a la flexo-compresión, yo aplico los dos métodos y veo de que se satisfagan ambos métodos de cálculo. Bien, acá les muestro esto que está acá. Digamos, nosotros por efecto de esta flexión, en los cordones vamos a tener un corte V sub U1, que produce este MU1 por equilibrio del nudo, es decir, acá hay un BU1 y acá hay un BU1, un par, que produce este momento flector. Si nosotros tenemos este momento flector en esta estructura que tiene forma de H en las presillas, vamos a tener esto para equilibrar este MU1. Es decir, este MU1 es igual al MUP, es decir, momento último sobre las presillas. Ahora, hay una cosa que el reglamento hace, que es cambiar para las presillas la excentricidad. Fíjense que nosotros calculamos el esfuerzo de corte para los cordones con una excentricidad de 1/500, creo que era.
A ver, espérenme un ratito que ya voy hasta ahí. Hasta donde era el... Fíjense. Acá dice, para los cordones, para el dimensionamiento de las barras de los cordones, se trabaja con una excentricidad o una deformación inicial de K por L sobre 500. Mientras que cuando trabajamos con los elementos de enlace BAC, las celosías o las presillas, la excentricidad es K por L sobre 400. Eso quiere decir que la excentricidad con la que vamos a trabajar para las presillas es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque si nosotros calculamos con una excentricidad más grande, vamos a obtener una presilla más grande, ¿sí? Y si obtenemos una presilla más grande, vamos a obtener una rigidez más grande que la que tenemos en el cordón. Y es lo que apunta el reglamento. El reglamento apunta a que si hay una rotura, sea en el cordón y no en los elementos de enlace. Véase en las presillas. Entonces, cuando vayamos a calcular este MUP no es igual a el MU1 que está acá. Debería equilibrarlo, ¿no? Pero no, porque estamos trabajando con otra excentricidad, por lo tanto debemos recalcular cuánto es el momento para las presillas y cuánto es el esfuerzo de corte para las presillas. Y eso es lo que está acá. V1 es beta 2, y beta 2 es la misma fórmula del beta 1 que estaba por acá, esta misma fórmula, pero en vez de estar dividido por 500, está dividido por 400. Por 400, perdón. Acá, esto que yo les estuve mostrando en imágenes, yo agarré, capturé esta imagen que está acá, borré las solicitaciones en los cordones y solicitaciones en las presillas, y lo separé en dos imágenes separadas, digamos, para que lo pudiéramos interpretar mejor. El VU1 está acá, luego se traslada acá, y para equilibrar este nudo acá con esta fuerza y esta fuerza, en la presilla aparece este esfuerzo de corte que está acá. Esto es estática, es bastante sencillo de entender. Pero bueno, cuando obtengamos los valores para las presillas, los esfuerzos requeridos para las presillas, vamos a ir al predimensionamiento. ¿Y de dónde nos vamos a aprender para predimensionar? De esta condición que está acá. ¿Por qué? Porque nosotros H ya conocemos, NP ya conocemos, I1 ya conocemos, y A ya conocemos. Por lo tanto, para seguir cumpliendo con esta situación, solo basta despejar de acá I sub P y vamos a obtener el I sub P mínimo, es decir, la inercia mínima que tiene que tener. Luego, adoptando un espesor, las presillas son rectangulares, adoptando un espesor, podemos sacar la altura de la presilla. Esta altura está condicionada por, luego, la longitud de los medios de unión. Es decir, nosotros para que la presilla resista, podemos trabajar con esto. Pero luego, para los medios de unión, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ver, a ver si esta altura es suficiente para que nuestros medios de unión funcionen. Y acá esto es lo mismo. Obtenemos, fíjense, un momento y un corte sobre la presilla, es una pieza que está a flexión, la predimensionamos de esta manera que le dije así, y la verificamos a flexión. Y luego vamos a los medios de unión. Y ahí vamos rapidito, entonces ustedes lo ven.
les voy a explicar primero las presillas como si fueran soldadas. Acá en vez de T sobre 2, consideren BUP. Esta carga que está, a ver, ya les muestro. Acá en el medio, acá produce un momento, ¿no? Y eso es lo que está graficado en el dibujito que estaba antes, acá. Esta carga produce un momento acá. Está resistido por la presilla, pero para que esto funcione debemos unirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una hipótesis simplificativa. No se olviden de esto. Es una hipótesis simplificativa. De que el cordón vertical toma el corte y que los cordones horizontales toman este momento. Una vez que tenemos los esfuerzos sobre los cordones, resolver la soldadura es súper simple. Si tuviéramos que resolverlo con bulones, ¿cómo hacemos? Ponemos un bulón arriba y un bulón abajo. A lo sumo podemos poner un bulón en el medio para aliviar. Entonces, cada bulón va a tener una componente vertical, que es el corte, dividido el número de bulones, y una componente horizontal, que va a ser el momento de T sobre 2, digamos, o de BUP, dividido la distancia que hay entre los bulones extremos. Es decir, los bulones deben proveer lo mismo que proveen estos cordones de soldadura. ¿Se entiende? Conceptualmente, esa es la forma de resolución de las uniones. Ahora ustedes mírenlo con tranquilidad, miren los videos, traten de resolver algún que otro ejercicio. Así como uno de sus compañeros recién propuso ponerle otro arriostramiento en otro lugar, prueben hacerlo, a ver qué les da, y de paso practican. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado muy en claro? ¿Nada quedó en claro? Profe, ¿Está todo nubloso? una Sí, pregunta. decime. Cuando se analiza una columna, ¿en qué altura, más o menos en qué sección estaríamos haciendo el análisis? Porque tenemos que tener, obviamente, los momentos máximos y el corte máximo también. Y estarías haciendo el análisis en la sección media. Y A creo ver, que, a ver, se supone que si vos haces, a ver, vamos volviendo para atrás un poquito, algunos de los dibujos que tengo por acá. Esperate un rato. En realidad, vos estás trabajando en esta sección que está acá, o en uno de estos dos recuadros en el medio, digamos. Pero, claro, pero es igual, digamos. Es igual. Digamos, si lo hicieras acá, sería lo mismo, porque vos estás sí, considerando un campo, digamos. Estás considerando desde este puntito hasta este puntito. claro. Pero, digamos, a los efectos de responder tu pregunta, el campo debería ser o este que te estoy marcando acá, o este que te estoy marcando acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenés el máximo momento de segundo orden. ¿Me Claro, expliqué? en principio se me ocurre que primero tendríamos que ver cuáles son las condiciones de borde o las condiciones de vínculo, porque en el caso que esté empotrado,
a lo mejor no tendría tanta deformación. No tiene nada que ver. Porque vos terminás calculando para, digamos, la influencia de la longitud de pandeo general va a estar acá, mira. Espera un ratito que te llevo hasta ahí. Acá. Esa es la única influencia que vas a tener. ¿Mm? Claro. Después vas a estar calculando con una esbeltez modificada o ideal. ¿Mm? Esta esbeltez no existe en realidad. Es una composición geométrica matemática que combina la esbeltez teórica con la esbeltez local. Y la esbeltez local, a su vez, está dividido por tita, que tita es una condición de cuán arriostrada internamente están tus barras. Es una combinación de todo, ¿entendés? Por eso te digo, conceptualmente, el cálculo vos lo estarías haciendo en esta zona. Claro. A mí me da Pero la da lo mismo si está empotrado, da lo mismo si está empotrado libre. En el único lugar a donde te va a influir va a ser acá, en la esbeltez teórica, en el lambda 0. Porque después cuando vos calculás todos los esfuerzos requeridos, y cuando calculás, fíjate que calculás con lambda 1 y con el área de un perfil. Es decir, considerás la barrita solita entre las presillas. Claro. Entonces, para el análisis, digamos que es ahora independiente de la columna o del sistema global, digamos. Sí, no es independiente por lo que te acabo de mostrar, pero sí, es independiente, digamos, también. Porque al final vos terminás calculando para una barrita de longitud L1 o A. Sí. Cuando se vio, digamos, el gráfico, digamos, de la columna, me dio la sensación de que más se formaba el primer cuadrante, digamos, o el primer campo, más que lo del centro, por ejemplo. Se deforma No, más de los porque, bordes. Sí, no, porque, digamos, conceptualmente, en este punto es donde tenés la máxima excentricidad de segundo orden. Es decir, cuando claro, esto comenzó a deformarse, tuviste, o sea, vos siempre tenés que pensar de que el pandeo vos lo calculás conceptualmente como una situación en que en el momento, en aquel momento en el que el pandeo se inició, digamos, y que vos le tenés que dar a la columna la suficiente resistencia para que lo devuelva a su posición original. Entonces, si vos lo haces acá en el medio, que es donde tenés la máxima excentricidad o momento de segundo orden. Vos no te olvides de que MS es un momento de segundo orden, es PU por E0. sí, ¿Mm? está bien. Si ese E0, digamos, el E0 es una excentricidad que vos no podés evitar. Si todo fuera ideal, todo este desarrollo matemático no existiría. ¿Por qué? Y porque vos agarrarías y dirías PU sobre el número de barras por cordón, listo, ahí terminó. Ahí terminó tu problema, digamos. En cambio, existe porque estamos trabajando con barras reales. Estamos trabajando con barras con cargas que no están exactamente centradas. Estamos trabajando con qué sé yo, con vínculos que no son ideales. ¿Me Claro. expliqué? Sí, entonces en conclusión, digamos, tendría que analizar en una zona central, digamos, de la columna, independientemente si
el arranque de la columna está empotrado o no. Sí, es que el empotramiento y todo eso, te repito lo que te dije, está inserto en esta condición, que luego está inserta en esta condición, que luego está inserta en esta condición, y que luego está inserta en esta condición. Y que Está te bien, va a dar a su vez, y que te va a dar a su vez el momento flector requerido que va a tener esa columna. está claro. Da lo mismo que vos lo calcules. Nadie te va a preguntar en qué lugar vos lo calculaste. O si te lo preguntan y vos le contestás, yo lo calculé en un semicuadro, que está separado con una presilla en el medio, está bien. No importa si es el primer recuadro, el del medio, nada, no importa. Obviamente es el del medio porque tenés la máxima, el máximo efecto del segundo orden, pero no, a los efectos numéricos no tienen mucho que ver a dónde. Bien, gracias. ¿Algo más? Yo tengo una duda, Inge. En la verificación, según el eje libre, cuando calcula el test local lambda 1, vio que es A dividido RI, que es el radio mínimo del Sí, perfil. ¿Siempre va a exacto. coincidir con el radio que está en la dirección del No, eje material? No. no. En la clase pasada creo que vieron grupo 2. Y ahí también el parámetro lambda 1 está formado por la separación que tienen entre lo que se llaman los forros, que unen los dos angulares, las presillas que unen los dos angulares, y el R1 es el R mínimo del perfil que está, digamos, si este es tu perfil, está así cruzado. ¿Mm? Sí, entiendo. Gracias. Nahuel, como para reforzar lo que te digo, vos no te olvides que vos estás calculando lo mismo que le decía recién a David. Vos estás calculando en la porción que hay entre dos arriostramientos y para una barrita individual. Es decir que, ¿qué estás buscando vos con eso? Ver para qué lado va a pandear. Si vos ponés el R, cualquier R, y vas a estar equivocándote porque va a pandear para el lado que tenga la inercia mínima. Claro. Siempre va O a sea, estar estamos en... buscando el lado que tiene las mayores del test. Exacto, exacto. Perfecto. Sí, sí, entiendo. Gracias. Ingeniero, ¿Sí? ¿Quién habla? Mariela Ah, Medina. sí, sí. Le consulto, cuando calculó los esfuerzos requeridos sobre los bulones en la Ujú, componente horizontal que ujú. hace el momento flector sobre las presillas, dividido la separación entre dos bulones. Entre los bulones extremos, porque van a ser los que van Mi, a estar más cargados. mi duda era esa separación, o sea, Mm, porque si yo tomo la separación entre ejes de los bulones, no era 9,24 centímetros. A ver, vamos a mirar un poquito. Esperame un ratito que vamos a mirar. Acá. Sí, 9,24 debería ser. Está mal acá. Está.
Está mal tipeado. ¿Y está mal calculado también? ¿No? A ver, vamos a hacer 1,295. 1,295. 95 por 100 dividido 9,24. Sí, está mal calculado también. Da 14 exacto. Sí, está mal esto. ¿Alguna otra pregunta? Bastante caprichosón el valor este que adopté acá, ¿eh? 92,4. Ah, porque adopté 30 y 30 a los bordes. Por eso caprichosón. ¿Eh? Profe, le hago una pregunta Epa, que me quedó una duda, ¿no? sí, Cuando dijo lo de la esbeltez local que tendría que ser menor a 50 y sí. adoptamos una separación entre las presillas, esa esbeltez no es ideal, ¿no? O es No, no, una... no, es real. No, Es porque real. cuando sacó la modificada me quedó un poco la duda ahí No, de no, cuál no, era la ideal. esto que está acá, digamos, vos, este límite que vos tenés acá, es un límite que te lo imponía el CIRSOC de la década de los 80. Te decía, cuando vos tenés columnas con presillas, lambda 1 no puede ser mayor que 50. Te lo limitaba así. Entonces, bueno, vos lo tomamos como un criterio, digamos. En ningún lado dice que tiene que ser así. Sí, en cambio, dice esto, que el lambda 1 tiene que ser menor que el lambda sub m. Esto que está acá, ustedes lo pueden, si tienen un papelito ahí encima, dice lambda 1 menor que lambda m. O que lambda 0, si se quiere, digamos. Ya, Pero profe, gracias. esto es real, digamos, se separan las presillas entre ejes 65 centímetros. Sí, el tema era porque cuando se calculó lambda m dijo que era ideal, entonces no me quedó muy claro por eso. Cuando era lambda, la raíz cuadrada de los lambda al Es que cuadrado. hay el lambda m es ideal. Este valor es ideal. Este valor, esta esbeltez no existe. Lo que existe sí es esto, es decir, la esbeltez teórica que tienen los dos cordones, y lambda 1, que es la esbeltez que tenés entre las dos barritas. Lambda m, esta esbeltez modificada, es como un número que te da una idea de la flexibilidad que hay o de la relación de rigideces que hay entre presilla y cordón. Si vos tuvieras un cordón una presilla muy flexible, este valor de tita no sería 1, tendría otro valor, tendría un valor menor que 1, y esto se dispararía para arriba. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. ¿Cómo trabajan en conjunto sería, ingeniero? Exacto, es que sí, trabaja en conjunto. Vos tenés que interpretar como que esa barrita está apoyada, entre comillas, articulada entre dos presillas. Entonces vos a la presilla le tenés que dar una cierta inercia para que el apoyo sea efectivo, y aún así no es efectivo. Por eso fíjate que cuando determinábamos esto de que tita igual a 1,
¿A dónde estamos? Ah, está. T igual a 1. La inercia de las presillas dividido la luz que tienen esas presillas tiene que ser mayor a 10 veces la inercia de uno de los cordones dividido la luz que tiene ese cordón. ¿Me explico? O sea, esta mayoración es bestial, digamos acá. Si esto no se cumple, y bueno, vas a tener que calcular cuánto vale tita con esto, y ese valor te va a dar menor a 1. Eso sería para darle la rigidez. Claro, para darle la rigidez a las presillas. Sí, sí. Gracias. Profe, Ujú. una consulta. Cuando hizo la verificación a la flexo-compresión, ¿por qué tomó como que, no entendí por qué M sub I y M sub NI los tomó como igual a 0? Espérame un ratito. En realidad no lo tomé igual a 0. No te puse nada nomás. En realidad el X es el que está igual a 0. Te puse MU y MD. ¿Y por qué X es igual a 0 en este caso? Y porque no estamos trabajando en X. Y porque es un eje real. Siempre el se sentido. calcula en el eje en el que estamos trabajando nomás. Claro, exacto. Exacto. Gente, yo entiendo que ustedes ahora tienen clase de hormigón. Yo les propongo que sigan mirando este video, va a estar subido ahí al aula. Sigan mirando. Les voy a subir, a ver, espérenme un ratito. Esta deducción, fórmula de aproximación para la separación de perfiles, ¿no la tienen? Yo creo que ¿Tienen sí esta? estaba Sí, subida, profe, profe. está subida. Sí, Sí, sí. Ah, bueno. Esta es la formulita que terminamos usando, digamos. Entonces no les debo nada, gente. Les propongo que lo sigan mirando, que lo sigan masticando un poquito. Es un tema que parece mecánico de cálculo, pero que si no lo entendés bien, ya sea o en la práctica o en la teoría, va a saltar una pregunta y donde empecemos a rascar, a preguntar un poquito más, ustedes van a, si no lo tienen bien entendido el tema, van a trastabillar. Y eso es lo que yo no quiero, al menos, que no trastabillen. Así que mírenlo, estudienlo, vayan a la bibliografía. Ah, me olvidé de decirlo al comienzo de la clase. Troglia, capítulo 4, y teoría, la teoría del ingeniero Sabadini, capítulo 7. Si quieren más, hay McCormack y Pinacota. Vayan y lean. Eso es como bibliografía súper complementaria. Si ustedes leen Troglia, leen los apuntes de Fabián, ven los videos, qué sé yo, miran un poco los prácticos, no, nada puede ir mal. Así que bueno, los dejo en libertad. Vayan con el hormigón, que es noble.